Buenas tardes. Desde IABC Learning les agradecemos su participación en nuestro webinar de hoy, de esta serie de webinars orientados a las clases y a las evaluaciones en la virtualidad. En IABC Learning tenemos 20 años de experiencia a nivel nacional e internacional en desarrollar, implementar y brindar consultoría en soluciones de e-learning, blended learning y de apoyo a la presencialidad. Definimos y diseñamos proyectos analizando las necesidades de cada organización para desarrollar las estrategias más adecuadas. Todos sabemos que la evaluación es un componente fundamental de toda propuesta de enseñanza educativa de calidad. Hoy nos enfrentamos al desafío de evaluar en la virtualidad. Y para abordar y reflexionar sobre estas evaluaciones virtuales, invitamos a la doctora Alejandra Zangara, especialista en tecnología educativa y en educación a distancia. Alejandra es docente e investigadora de la Universidad Nacional de La Plata y consultora en temas de la modalidad en el país y en el exterior. También participan en este webinar Leonardo Rodríguez, director de investigación y desarrollo de IABC Learning, y quien les habla, Mónica Espino, coordinadora de CILTE, el Centro de Innovación en Tecnología Educativa de IABC Learning. Alejandra, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos. Ahí está, y aparecí. Espérate que pongo de nuevo la cámara. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, a todas. Ahí estuve viendo mientras hablabas, Mónica, que se presentaban los participantes en el chat. Tenemos gente de muchos lugares, así que buenas tardes, buenos mediodías, buenas noches para algunos. Tenemos gente de muchos lados. Bueno, encantada de estar acá, de estar en mi casa, pero acá, virtualmente. Y encantada de la invitación, amigos de muchos años, compañeros de trabajo, así que Mónica, Leo, Ariel, Carlos, encantada de estar, muchas gracias por la invitación, y bueno, arrancamos con este tema. Bien, Alejandra, tenés la cámara apagada, nos encantaría verte, así, mientras te escuchamos, así que te agradezco. Ahí, a ver, ahí está tu foto. Ahí está, ahí está. Sí, Perfecto. ahí estás, Alejandra, muchas gracias. Corte de pelo en el medio, perdón que no había puesto la cámara. ¿Cómo están? Ahora sí. Mónica, Hola. Leo, Ariel, Carlos, ¿cómo están? Encantada de estar con ustedes. El gusto es nuestro, Alejandra. Solo decirle a la audiencia que todas las preguntas que tengan las vamos a contestar al final, así que si quieren ir anotándolas o dejándolas en el chat, no hay ningún problema. Al final yo voy a ir leyéndole a Alejandra estas preguntas para que nos pueda contestar. Gracias, Alejandra. Perfecto, bueno, entonces si les parece, arrancamos compartiendo la presentación del día de hoy, que deberían estar viendo ahora mismo, que como Mónica dijo recién, díganme si están viendo la portada de la presentación. Sí, sí, perfecto. Entiendo que sí, perfecto. Nosotros intentamos con esta presentación ponerlos en la piel de los docentes, de los directivos de las instituciones y de los estudiantes, que manifiestan en general, y en esta etapa tan peculiar que nos encuentra en este momento, manifiestan que la evaluación es una escena temida. Hoy buscaba un poco algunas metáforas respecto de qué es evaluar, pero en todas esas metáforas nos encontramos con algo difícil de hacer, difícil para ser justos, difícil para encontrar el espacio específico y las herramientas y los indicadores más consistentes y más interesantes para poder ver qué pasa en este proceso de enseñanza y aprendizaje. Con lo cual, un poco nos vamos a dedicar a eso, vamos a tratar, a pesar de que por suerte somos muchos quienes estamos en este espacio, de hacerlo interactivo. Tenemos algunas instancias donde Mónica me va a ayudar con el chat, para poder recoger las opiniones y las prácticas que ustedes tengan, y tenemos dos actividades muy cortitas, que a través de un trabajo con los celulares, o con otra ventana del navegador, quienes estén desde el celular directamente en esta videoconferencia, van a poder contar un poco sus opiniones y sus ideas respecto de diferentes instancias de la evaluación. Vamos a empezar con dos videitos muy cortitos. Yo voy a concentrarme en la parte específica de estos videitos, y la idea con los videitos, pongo la pregunta y luego vuelvo a la presentación de los videos, es qué similitud y qué diferencia hay entre estas dos situaciones que muestran estos videos, que no son situaciones educativas, pero que nos van a llevar al tema de hoy, que es el tema de la evaluación.
Déjenme entonces que voy con el primero de los videos, y vuelvo a compartir la pantalla, y díganme ustedes entonces si están viendo una cancha de fútbol con, lo que van a encontrar como sonido es el canto de las tribunas, tan lejano ahora, que hay como PlayStation en las tribunas del fútbol que ha vuelto en Europa, pero vamos a concentrarnos en uno de los protagonistas de lo que pasa en estos segundos que vamos a ver. Bien, esta es una de las primeras situaciones que yo quería mostrarles para poder analizar. Voy a volver a compartir la pantalla y vamos a ver el segundo de los videos que me interesa que analicemos juntos. Ya ustedes deberían verlo en esta pantalla ahora mismo. Y entonces... ¡Alerta al parche! Van para allá 2 merluzas bien cocidas. WXY, ya que las letras me aprendí, quiero que juegues junto a mí. Impecable. También hubiera valido. Dime qué piensa de mí, chico. Ya puede irse. ¡Háganle la prueba del alcohol! ¡Ah! ¡Detenido! Bien, la idea con estos espacios de compartir, ya entiendo que puede quedar clara. Están volviendo a ver las preguntas, ¿no? Mónica, ¿me podés confirmar eso? Entiendo que sí. Sí, sí, están las preguntas. Sí, están perdón. Perfecto. Bueno, entonces si quieren, en el chat, algunos de ustedes, repito, son muchos, no vamos a llegar a que todos puedan ser escuchados, seguramente entre todas las cosas que pensamos interactivas van a poder hablar todos, pero me gustaría saber si entre el árbitro de fútbol que evalúa, y ahí estoy dando una pista, una jugada que puede ser polémica y decide poner una tarjeta amarilla, inmediatamente una tarjeta roja, y Homero Simpson, que es detenido en la ruta y que tiene que pasar un test de alcoholemia, ustedes encuentran similitudes y diferencias, y cuáles, qué tendrá que ver estas dos porciones pequeñas de videos con la situación de la evaluación educativa, que ese trayecto es un poco más largo, pero ¿qué les parece? Acá Luis nos dice que las unen, que las dos se cometió una infracción. Romina nos dicen evalúan y sancionan. Luis nos agrega las diferencias, la diferencia, el criterio de evaluar la situación. Paola Bien. habla de la subjetividad. Bien, bien, muy bien. Bueno. La interpelación de la evaluación, también nos dice Adrián. Bien, bueno, muy bien, muy bien. Algunas de las cosas Perdón, Eduardo dice que existe una unidad de medida en la segunda. Medir bien. una acción y sancionan, dice Mario. Muy bien. Gracias, Mónica. En principio, esta introducción muy cortita para entrar ya en tema, tiene que ver con entender que la evaluación es una situación cotidiana en nuestra vida. Permanentemente estamos realizando, dentro y fuera de nuestro trabajo, como directivos, como docentes o como estudiantes, algunos de ustedes seguramente, estamos realizando acciones que se componen de las tareas de la evaluación. Vamos a volver en unos slides más adelante a esto que decíamos respecto de que en una de los videitos hay una métrica objetiva, podríamos decir, que define un resultado con independencia del evaluador, que es esta pipeta que tiene que soplar Homero y a cualquiera que le haya tocado el control de alcoholemia en la calle, respecto del cual no hay ninguna duda de quién ejecuta la tarea de evaluar y de quién es el objeto evaluado o la persona evaluada en este caso. Ahí hay una pequeña diferencia al interior de la tarea de evaluar. Pero si pensamos en qué significa evaluar, tomando en cuenta estas dos pequeñas situaciones y lo que vivimos a diario, presencialmente o a distancia en nuestras clases, en nuestras instituciones, nos encontramos con que la evaluación es un proceso que consiste en una actividad continua, que incluye diferentes métodos e involucra etapas y operaciones que son generalmente sucesivas, y ahora vamos a ver cuál es esa sucesión, y que en general es iterativo, o sea, una vez que termino la última etapa,
inmediatamente retomo la misma etapa en una secuencia diferente. En el caso de la enseñanza y el aprendizaje, en una secuencia didáctica, en una actividad diferente, en un tema diferente, en un trimestre diferente, en un año diferente. ¿Cuáles son esas 4 etapas? Que se vieron yo creo que en ambos, y lo podemos deconstruir un poquito al interior de cada video, pero que se vieron claramente y que se ven en nuestra tarea docente. Delinear qué información necesito relevar, o sea, con qué, y esto vamos a trabajarlo un poquito más adelante, qué categorías y qué indicadores de todo lo que pasa en una situación de enseñanza, de todo lo que pasa en un partido de fútbol, de todo lo que pasa en una situación en la carretera, con qué me voy a quedar de todas esas informaciones que me arroja la situación. Determinar métodos e instrumentos, cómo voy a hacer para ver mejor. Yo pensaba hoy, cuando veamos un poco los modelos, vamos a ver la diferencia entre el árbitro solo y el árbitro más el VAR, que me amplía un poco más esto de cómo delineo la información y cuál es el método por el cual obtengo el método de recolección de esa información. ¿Cómo elaboro esa información? Y acá hay un montón para trabajar, que por supuesto hoy nos vamos a detener, y no nos vamos a detener, vamos a verlo en general. ¿Contra qué comparo esa información que obtuve? Y un poquito también los dos componentes, los dos videos tienen diferentes componentes. ¿Contra qué compara el policía que tiene la pipeta con la métrica exacta? ¿Y con qué compara el árbitro, que además tiene que correr, tiene que ponerse en una situación correcta para poder tener una vista consistente del espacio de juego? Tiene que tratar de que ningún jugador lo tape, tiene que inmediatamente comparar contra el reglamento, acordarse si ese jugador, como es este caso, cometió una falta antes, con lo cual le corresponde una penalización mayor. Entonces las bases de comparación son un elemento fundamental en este punto. Y después informar, tomar decisiones e informar. Acá podrían dividirse en dos, tomar decisiones e informar. Fíjense que el árbitro, además de informar al jugador, tiene que hacer un reporte posterior, digamos, ¿no? Con lo cual, evaluar en todos los aspectos donde la evaluación está incluida y en la educativa, tiene 4 etapas iterativas que tienen que ver con organizar la información que necesito, encontrar el método o métodos que sean más consistentes para obtener esa información que necesito, elaborar la información en función de la comparación con estándares, con objetivos, con hechos similares, con el alumno en otro momento de su proceso, etcétera, etcétera, tomar una decisión e informar esa decisión, y en todas estas etapas los modelos dicen cosas distintas. Con lo cual, vamos a ver un poco las preguntas que se hace la evaluación y cuáles son los modelos que un poco son el paraguas para poder encontrar la manera de trabajar estas 4 etapas. En principio, nosotros acá intentamos como modelizar 4 tipos de decisiones, y pusimos afuera algo que aparece aquí, que es que también se puede evaluar la propuesta de enseñanza, los materiales, el trabajo docente, el trabajo del tutor, las herramientas digitales, el entorno digital, la institución en su conjunto. Nos vamos a detener un poco acá, y cuando pensamos escenas temidas, lo pensábamos en ese sentido, en cómo hago para evaluar el proceso y el desempeño del estudiante. Con lo cual, de aquí en más, las preguntas y las respuestas a estas preguntas están tal vez un poco más orientadas a eso. Eso no quiere decir que uno no pueda evaluar todo, y todo merece ser evaluado. Y en una propuesta de enseñanza, todos los niveles o aspectos de esa propuesta, desde la institución hasta una actividad específica con diferentes grados de granularidad, merecen un proceso de evaluación en estas 4 etapas. De todas maneras, estas preguntas que vamos a hacer ahora se refieren más a la evaluación de lo que se llama el rendimiento o el aprovechamiento de los estudiantes. Entonces, si pensamos en el cuándo, tengo un modelo del 67 para acá, de 52 años ya, de Scriben, que tiene que ver con la evaluación diagnóstica, formativa y sumativa, en qué momento del proceso evalúo, interpretando que la evaluación formativa está vinculada con la evaluación del proceso o el seguimiento de ese proceso, y muchas veces la sumativa está vinculada con cierto sistema de acreditación, con un sistema de acreditación, o con la evaluación final de un año, de un cuatrimestre, o de una materia, o de un módulo. Las instituciones trabajan mucho con eso, pero ahora, en esta etapa de la educación remota, hay otro cuándo,
que tiene que ver con en qué momento del proceso sincrónico-asincrónico, y cuando veamos esto nosotros definimos uno tercero, que tiene que ver con aperturas de ventanas de tiempo dentro de lo sincrónico, en qué momento voy a ocuparme del seguimiento y de la evaluación. En el trabajo asincrónico, en el seguimiento en el entorno virtual solamente, puedo usar la videoconferencia para evaluar en qué situaciones, cuándo, cómo, de qué manera, qué competencias docentes se ponen en juego en cada uno de esos momentos. Otra pregunta, yendo hacia la derecha del cuadro, es ¿quién? Y ahí tenemos básicamente 4 modelos. La teoría nos marca 4 modelos. El más conocido por todos es lo que se llama heteroevaluación. El docente evalúa a los estudiantes. También podríamos decir, los directivos evalúan a los docentes si el docente fuera el objeto de trabajo. La heteroevaluación es la evaluación más conocida. El docente es quien evalúa al estudiante, con esta cuestión de asimetría didáctica tan marcada en nuestras instituciones. Ahora, esta educación remota, esta presencialidad remota de emergencia, y las herramientas como espacios de trazabilidad de los procesos, o sea, todo queda registrado en los espacios tecnológicos, nos permite sacar provecho de otros modelos de evaluación no tan utilizados y que ahora empiezan a visibilizarse y adquirir un enorme valor, como es, por ejemplo, la coevaluación, la evaluación de pares. Los estudiantes se evalúan entre sí cada vez más, o los grupos de estudiantes se evalúan entre sí. Cada vez más los espacios tecnológicos nos permiten organizar este tipo de evaluaciones. Vamos a ver cuando veamos las herramientas, porque tenemos dedicado un espacio de esto para las herramientas, cómo las herramientas nos ayudan a la coevaluación y nos ayudan a la autoevaluación. ¿Cuán seguro está el estudiante de la, por ejemplo, respuesta a un cuestionario o de la respuesta a una tarea? ¿Qué grado de seguridad, qué grado de sentimiento de saber tiene en cada una de las actividades que pone en juego en su proceso de aprendizaje? Eso se llama autoevaluación, y cada vez más los estudiantes son interpelados con ese proceso. Yo incluso, pensando en que los estudiantes sean docentes, estoy recorriendo, participando en un curso donde cada docente propone de qué manera quiere ser evaluado. De cuál de la caja de herramientas o de los itinerarios posibles de evaluación podría ser pertinente para su desempeño. Cuando uno pone en juego un proceso de autoevaluación de los estudiantes, no sé si a ustedes les ha pasado, pero en general los estudiantes son muy exigentes consigo mismos. O por ejemplo dicen, me saqué una nota demasiado alta para el esfuerzo que hice, o me fue demasiado bien para el trabajo que puse en juego en esta asignatura. Y el último componente, que es el que nosotros estamos trabajando en esta charla, tiene que ver con la evaluación de la evaluación, y lo que les vamos a proponer de acá en más. Pongamos a la evaluación en el centro de la escena y evaluemos cómo evaluamos. No es un juego de palabras, sino que tiene que ver con la perspectiva del análisis crítico y metacognitivo de toda la propuesta de enseñanza, que yo, y esto es una opinión particular, creo que se ha visto enriquecido con esta enseñanza remota, porque sabiéndolas usar, las herramientas tecnológicas dejan rastro absolutamente de todo. Entonces, si uno une que puedo probar y que además tengo rastro, estrategias como la metaevaluación son absolutamente fortalecidas por estos entornos tecnológicos. Si pensamos en qué evaluamos del estudiante, podemos evaluar en principio, habíamos puesto 3 componentes. El aprovechamiento, cuánto sabe, tanto en lo diagnóstico, en lo formativo o en lo sumativo. El proceso metacognitivo de su autorregulación como estudiante a distancia o como estudiante remoto, cómo se organiza, cuánto entiende de lo que le estoy pidiendo, y lo que los autores llaman la presencia virtual. No voy a decir demasiado de esto porque me voy a spoilear de lo que sigue, pero básicamente saber si el estudiante está ahí. Yo en este momento noto que están ahí porque si no Mónica o Leo me tirarían una pista y me dirían, se cortó, no se te escucha, veo que mi microfonito sigue en verde. Sí, pero te escuchamos, Alejandra, un placer acá escuchándote. Gracias, Mónica. Trabajamos en tándem con Mónica y con Leo. Pero la distancia tiene esta cosa de que ojos que no ven, corazón que no siente. Hay que tirar permanentemente pistas para darse cuenta que el otro está ahí. Eso es fundamental en general y muy protagonista en el proceso metacognitivo en la enseñanza remota.
¿Qué tiene que ver con esto? Con la permanencia en la propuesta. Y ahí puedo elegir qué evalúo individual y qué evalúo grupal. En espacios masivos, como seguramente ustedes tienen como desafío en sus propuestas, tengo que tomar esa decisión. No puedo hacer todo individual. Entonces tendré que ver qué hago individual, qué hago de a pares, qué hago en pequeños grupos, qué hago en grupos más grandes, qué hago con el grupo total. Esa gradiente de ir del grupo total al individuo y del individuo al grupo total tiene que ser una cuestión permanente en la enseñanza y en la evaluación. Y nos quedamos ahora con el cómo, que es un poco lo que nos va a concentrar de ahora en más. Los modelos cuantitativos, ya dimos algunas pistas con Homero y el árbitro, y las estrategias, herramientas e instrumentos, y ahí entramos un poco al kit de esta charla. ¿Qué miramos y cómo miramos? ¿Y para qué el entorno virtual, o uno de los entornos virtuales, en el caso de este vamos a trabajar en Moodle, pero las herramientas pueden ser extrapolables a otros entornos, cómo las herramientas específicamente de Moodle nos sirven para poder llevar adelante esta mirada con las herramientas de estos tipos de entornos. Aquí repaso algo conocido, tenemos métodos cualitativos, pensemos, si bien no es exactamente así, podemos pensar en el video de Homero Simpson, donde el foco está en el resultado. Lo importante es cuál es el número que le da en esa pipeta que tiene que soplar, el evaluador es objetivo, controlo las demás variables, mido como un resultado numérico y comparo con un estándar. Ayer nos preguntábamos con Mónica y Leo, no sé si es 0,3 el estándar del control de alcoholemia en Argentina, si me da 0,4, esa persona tiene que ser sancionada. No importa quién es, de dónde viene, si estamos en cuarentena, el horario del día, si es fin de semana, si es Navidad o lo que sea. Es absolutamente objetivo, controlo las variables, saco una variable en el medio de todas y con esa información me quedo. Si pensamos en el paradigma del árbitro, tal vez estemos en un modelo más cualitativo, porque la evaluación se propone comprender, y si bien me importa el tipo de patada, y hoy yo me acordaba, tal vez no importa, si la pegó Messi, la patada es menos importante, porque vos no podés echar a Messi al minuto 2, con lo cual ya no es objetivo. No es objetivo el árbitro, porque el árbitro puede haber estado tapado por otro jugador, y no es objetivo quién hizo la falta, o quién tuvo ese mal desempeño. Con lo cual, ahí podríamos decir que el VAR, y perdón que lleve al fútbol, pero creo que en esto tengo bastante conocimiento, por ejemplo, de cómo se forman los árbitros, y en ese sentido el VAR permite como ampliar el panóptico que tiene el árbitro, sacándolo del centro de la cancha y poniéndolo en la tribuna, por ejemplo. Con lo cual empiezo a pensar, empiezo a pensar en otros significados que se le pueden escapar al evaluador, porque en ese caso estaría inmerso. Entonces tendría, y esto es un elemento importante en las instituciones y los docentes, una mayor visibilidad en mi panel de control. Fíjense, si el docente evalúa desde el aula, o el docente evalúa desde los espacios sincrónicos y asincrónicos, ¿cómo se le aumenta, cómo se le incrementa ese panel de control? Si evalúa al estudiante solo referido a su desempeño, o evalúa al estudiante en términos de cómo colabora con los compañeros. Ya tengo una dimensión distinta del estudiante. Entonces me voy más a un modelo cuantitativo, que es lo que dicen los autores que uno debería tomar como modelo, un modelo híbrido. Cada vez vamos más en educación a distancia, en particular, y en la educación en general, a modelos híbridos, a modelos que tomen lo mejor de todos los mundos. Y aún un reporte de Moodle, que vamos a ver ahora un poco de herramientas, puede ser posible de ser visto desde una óptica absolutamente cualitativa, tomando la singularidad de las situaciones, tomando los significados invisibles y tomando al evaluador como inmerso. Vamos a quedarnos ahora con una pequeña actividad. Ahí les voy a pedir que lean con sus celulares este código QR, y déjenme un segundo que voy a descompartir esto para poder ir a pasarles a ustedes el código en el chat. Esperen un segundo. Quiero compartirles este código. Déjenme, si yo pudiera, ahí estoy, dejar de compartir. No sé por qué no estaría pudiendo dejar de compartir, pero no hay problema, porque les copio esto en el chat, para que ustedes puedan ahora. Te muteaste, Alejandra.
No te estamos escuchando. Estás muteada. Ahí estoy, Ahí perdón. estás. Tuve que hacer ahí una serie de maniobras para poder minimizar lo que tenía. Les copié en el chat el link al cual deben entrar para poder responder la pregunta que vamos a trabajar inmediatamente. Díganme, Mónica, por favor, si todos ven acá, tanto por el código QR como por el chat, una pregunta. Sí, si querés volver a compartir el código QR, así los que quieren pueden utilizar Perfecto. su celular. Perfecto, exactamente es lo que voy a hacer. Ese es el código QR, si no en el chat está escrita el link, que es el link de la aplicación más el link de la pregunta. Y la pregunta es, no sé si todos copiaron, vuelvo a la pregunta y vuelvo atrás un segundo. ¿Cuál es la peor escena en la enseñanza remota en el seguimiento y la evaluación de proceso? Nos vamos a dedicar ahora a dos instancias, por un lado seguimiento y por otro lado evaluación final, y vamos a trabajar herramientas propias para cada uno de estos dos procesos. Con lo cual la primera pregunta tiene que ver con la escena temida o la peor escena posible en el seguimiento de la enseñanza remota. Díganme si todos están viendo esto, vuelvo a poner el código QR. No sé si estamos ya, yo puedo empezar a compartir la presentación, voy a dejar de compartir esto, y voy a compartirles entonces los resultados, para que ustedes vean qué es lo que ustedes dicen. Ahí estamos en los resultados, abandono el curso. Esto es lo que ustedes están diciendo en el celular a partir de la pregunta. Abandonó el curso, no hay retroalimentación, la discontinuidad de los alumnos, que el estudiante no tenga acceso a internet y no se pueda establecer la comunicación, que los alumnos no puedan entrar, no puedan darse cuenta de lo que solicitamos en la estrategia, esto es terrible, esto de la suplantación, que a veces tenga un alumno y a veces tenga otro, terrible, no saber usar la tecnología, que abandone el curso. ¿Qué otra más tenemos? Escenas temidas de no poder ver lo que pasa, la brecha entre la tecnología, que no haya seguimiento, que se calificó todo con 10. ¿Qué más? Problemas con la tecnología, no establecer un diálogo, problemas con la conectividad, que no haya retroalimentación. Bueno, voy a dejar de compartir esto para volver a la presentación. Como somos muchos, la realidad es que tal vez no nos da el tiempo para que todos pongan su opinión. Pueden seguir poniéndola, porque yo puedo pasarle a la gente de ABC luego los resultados, y a partir de eso, quienes estuvieron en la charla pueden tener la grabación y los resultados completos. Pero básicamente, ¿a qué nos lleva esto? Lo que ustedes han dicho nos lleva a entender esta diferenciación. Que hay una parte de la evaluación que se vincula con el seguimiento, que es la recopilación y documentación de información del proceso de manera individual y grupal. Hay otra parte que es la evaluación formativa como parte del seguimiento, que es un chequeo del estado del aprendizaje. Y un último estadio, que fíjense que ahí aparece como medio estado de llegada, que es la acreditación como estado final, que en general, en Argentina, y entiendo que más allá de que sea letra o número, es así en todo el mundo, hay una métrica definida por el sistema o la institución que marca ese nivel de llegada, ese nivel de estándar. Ya no sería un objetivo, sino sería un estándar en el nivel del sistema educativo. En general es el sistema educativo el que pone ese estándar, y la institución define cómo se acomoda al estándar organizacional del sistema. Nosotros estamos pensando acá que si esto es el seguimiento y la evaluación formativa es la película, la acreditación es la foto. Y uno debería intentar ambas cosas, la película y la foto. Ambas cosas son fundamentales. Con lo cual, yo quisiera, no sé si voy a poder escribir acá, tal vez pueda escribir, me tengo que ir de la pantalla principal, ahí puedo intentar escribir. Si Mónica me ayuda con algunos, insisto, son muchos, con lo cual no sé si vamos a poder escuchar a todos, pero los que vayan poniendo en el chat, ¿qué cosas ustedes miran y cómo lo miran? Los indicadores sería qué miran, y las herramientas y estrategias dónde y cómo miran, tanto sea para el seguimiento como para la evaluación. ¿Qué les parece? Si no, Mónica, los podés leer aunque no los podamos escribir, y luego vamos un poco a la puesta en común. Yo también puedo ver el chat acá, con lo cual puedo mirar algunas cosas.
Participación, me están diciendo. El seguimiento de la falta de respuesta de los docentes, cómo se participa exactamente, en los foros, muy bien, los grados de indicadores, la participación en los foros y en los encuentros, la integración, perfecto, perfecto. Fíjense que es muy interesante esto, no vamos a herramientas de acreditación, vamos a herramientas de seguimiento, rúbricas, la proactividad, el cumplimiento de las cuestiones disciplinares, perfecto, se están ingresando regularmente, perfecto, el compromiso con las tareas, perfecto, como si ustedes hubieran escrito la diapositiva que sigue, el trabajo en grupo, perfecto, el tipo de preguntas que hacen, perfecto, la presencia sincrónica o asincrónica, muy bien. Voy entonces a contarles esto, que es lo que ustedes han dicho. En realidad nosotros nos anticipamos un poco a eso. Déjenme que cierro el chat, perfecto, así puedo leer lo que habíamos escrito. En principio hay cuestiones de proceso y cuestiones de rendimiento, y fíjense, nosotros decíamos que teníamos miedo de que el estudiante no entre, que el estudiante sustituya su identidad, que no presente compromiso, y básicamente eso es lo que hay que observar. ¿Qué tipo de consultas hace? Si participa en el trabajo colaborativo, si argumenta. En las consultas de los estudiantes hay muchísima información acerca de cómo van aprendiendo. En una consulta vía mail, uno puede mirar el título vía mail o mensajería, o vía posteo en el foro. Uno podría ver, por ejemplo, algo tan sutil como el título de la consulta. ¿Es el título que corresponde a la pregunta que hace en el asunto, en el cuerpo del mail, o en el cuerpo del posteo del foro respecto de lo que quiere consultar? Dicho en términos metacognitivos, ¿es capaz de sintetizar en el título la duda que tiene? Lo cual habla muchísimo de una duda de un estudiante. Un estudiante que dice, profe, no entiendo, y ahí nos remitimos a otra cosa, no es esta charla, respecto de las preguntas generadoras de los estudiantes. Hay autores, como por ejemplo en Argentina, Edith Lidwin, que ha hecho un libro excelente sobre cuán generadoras son las preguntas. ¿Qué tipo de preguntas tiene que hacer el docente y qué tipo de preguntas tiene que hacer un estudiante? Profe, no entiendo, es una pregunta de la cual uno tiene que tirar de la soga varias veces para poder de ahí sacar una pregunta que sea consistente para una posible respuesta, en lo presencial y en la distancia. Sin embargo, profe, leí tal texto, hay una parte que entiendo, pero me parece que hay este componente que entra en tensión con este otro y ahí no sabría cómo definirlo. Esa pregunta que pone en contexto, que define que leyó, que acota exactamente la pregunta que el estudiante no está entendiendo, es una pregunta mucho más rica, que genera mucho más una discusión que la pregunta profe no entiendo. Con lo cual en el seguimiento debería haber la argumentación, la pertinencia de las respuestas, la presentación, la contribución. Todos hablamos de trabajo colaborativo, pero hay que saber cómo desentrañar dentro de un grupo de trabajo cuáles son los roles, cómo se acompañan, cómo se complementan, cómo se organizan, si hay roles que están más orientados al trabajo, roles más orientados al soporte afectivo de ese grupo, roles más orientados a la solución de problemas. Digamos, todos estos componentes son muy ricos y el entorno virtual, cualquier entorno virtual, Moodle en particular, brinda información muy rica en ese sentido. Y si vamos a dónde mirar y qué mirar, hay una cosa muy interesante en la presencialidad, pero aún más en la distancia, que tiene que ver con la organización del material de parte de los estudiantes. ¿Cómo nombran los archivos? ¿Cómo organizan las carpetas? ¿Qué material ponen adentro de cada carpeta? Hay algo que se reconoce como portfolio, que es mucho más que esto, pero que también debería ir a esta dimensión. El portfolio debería, así como en el colegio secundario, los docentes le piden al estudiante la carpeta, la prolijidad de la carpeta, uno podría llevar esa idea a la virtualidad y que la organización del material sea parte del seguimiento. No solamente cómo nombro el archivo que entrego, sino cómo organizo los archivos en las carpetas para poder estudiar, o si los organizo en la nube. Luego tengo qué estrategias utilizo, entonces puedo ver la presencia virtual. Ustedes lo decían, si está en la presencialidad sincrónica, en la videoconferencia, por ejemplo, pero si quedó algo pendiente, lo sigue en el trabajo asincrónico. De qué manera se expresa en la videoconferencia y cómo se vincula eso en la manera en que escribe en el trabajo asincrónico. Y Mónica mencionaba algo que tiene que ver con las rúbricas, que podrían funcionar en cualquiera de los espacios de evaluación, aún en el sumativo,
y que funcionan muy bien incluso en la coevaluación. La coevaluación por rúbricas es muy interesante porque uno marca un marco, enmarca los criterios y los niveles de logro para poder trabajar a partir de ahí. Bueno, dicho esto, vamos entonces a ver una primera instancia. Entonces voy a dejar de compartir la pantalla para que Leo y Mónica puedan trabajar en este sentido. Esperen un segundo, que ahí está. Voy a dejar de compartir para poder ir entonces a la parte del qué, pero de las herramientas específicamente. Luego igual volvemos a una parte más conceptual. Perfecto. Bueno, gracias Alejandra. Y bueno, todo esto que mencionó Alejandra desde el punto de vista más pedagógico, lo ponemos en práctica con las herramientas, ¿no? Con los LMS. Y en particular, lo que ya están viendo los que conocen, estamos hablando de una herramienta como Moodle, ¿sí? Un LMS como Moodle y Moodle Evolution en este caso particular, que es nuestra versión ampliada de Moodle desde IABC Learning. Y ahí hablaba Alejandra de poder hacer una evaluación, de poder hacer un seguimiento, de poder coevaluar, de una serie de conceptos que están dentro de la pedagogía, pero que cuando estamos haciendo todas estas evaluaciones y seguimientos en la virtualidad, necesitamos claramente herramientas. Y como pueden ver acá, una de esas herramientas que podemos utilizar es sin duda el foro. Y el foro también, como sabrán, tiene distintas formas de ser evaluado. Puede no ser evaluado y ser simplemente un foro de avisos generales, de preguntas y respuestas, pero también se puede definir, por ejemplo, que se va a calificar, que se va a hacer la sumatoria, el promedio, tomar la calificación máxima o mínima, o ir sumando cada uno de los aportes. Bueno, este aporte vale 2 puntos, este aporte vale 3 puntos, y al final de ese foro se tiene una calificación por la sumatoria, e incluso uno lo puede integrar en una herramienta que nos muestra como un tablero de posiciones, donde quién tiene más puntos en el foro, o en la tarea, o en alguna actividad específica de Moodle. Fíjense también que yo puedo, y acá como dice acá, roles con permiso de calificar. Esto quiere decir que uno, si utiliza el estándar y no modifica estos ítems que tiene en particular en este caso el foro, el que evalúa termina siendo el profesor, pero yo puedo hacer una evaluación por pares a través de un foro, porque puedo cambiar cuál es el rol que hace la evaluación de ese foro. Y acá también quería hablar de otra actividad muy importante dentro de Moodle, que es la tarea, ¿sí? Que también, como ven acá, esta es la tarea, el lugar donde calificamos, y la tarea puede tener, o tiene una calificación, que puede ser una calificación más simple, las que estamos habituados a configurar en una herramienta como Moodle por lo general, donde podemos puntuar por nota o por una escala, ¿sí? Las escalas pueden ser definidas en el curso o a nivel plataforma. Yo puedo tener escalas para todos los cursos, todas las materias, todas las asignaturas que tengo dentro de esta plataforma, que evalúen con la misma escala. Aprobó, no aprobó, superó, no superó, distintas escalas, no sé, excelente, muy bueno, etcétera, que son escalas que se definen, si bien ya Moodle por defecto trae algunas predefinidas. Pero también hay, y acá tomo un poco lo que hablaba Alejandra, hay otros métodos de calificación que son más avanzados, que son la guía de evaluación y la rúbrica, ¿sí? Parecidos, pero diferentes. Entonces veamos aquí, por ejemplo, en esta tarea se define una rúbrica, donde yo, ¿qué tengo que definir? ¿Cuáles son los criterios? Perdón, no una rúbrica, una guía, donde yo defino cuáles son los criterios. Y para cada uno de esos criterios voy a poner una descripción que va a ver el estudiante y una descripción que va a ver el evaluador, por lo general, el profesor. Y una puntuación máxima. Entonces este criterio, por ejemplo, que está acá, tiene una puntuación máxima de 40, el evaluador va a saber qué está evaluando en ese criterio, y cuando el alumno o el estudiante recibe esa calificación, va a poder tener una idea de por qué tiene esa nota, ¿no? Dentro de la nota máxima
que tiene ese criterio y qué se estuvo teniendo en cuenta a la hora de ser evaluado. También podemos evaluar por rúbrica, ¿sí? Donde cuando tenemos una tarea, también como es este caso, nosotros podemos definir, ¿sí? Una rúbrica, a ver si, espérenme un segundito, bueno, una rúbrica, no lo tengo abierto acá, pero como ustedes saben, es una matriz donde cada una de las filas va a ser cada uno de los criterios que vamos a evaluar, y las columnas nos va a decir los distintos niveles y los puntajes. Por ejemplo, el criterio 1 puede tener un puntaje 1, supongamos entrega del trabajo, prolijidad en la entrega, lo que fuera, puede tener distintos puntajes de 1 a 5, o como los querramos definir, y cada uno de esos puntajes va a tener una descripción asociada, ¿sí? ¿Por qué ese criterio vale 1 punto y no vale 2 o 3 o 4, ¿no? Los que digamos. Dentro de la evaluación, ya sea por rúbricas o por guía, fíjense, esperen que yo tengo que correr acá para poder hacer algo, yo puedo ver la evaluación de cada uno de mis alumnos y puedo ir analizando, ¿sí? Cada uno de los criterios, ¿sí? Si es una rúbrica, voy a asignarle cada una de las notas, y si es una guía de evaluación, como es este caso que abrí, lo que voy a hacer es poder tener presente como evaluador qué significa cada uno de los criterios, ¿sí? Cuál es el argumento para ese criterio y para la nota máxima. Y entonces yo acá al alumno le puedo dejar toda una descripción, un detalle de qué pienso sobre su tarea en particular y sobre su criterio, y cuál es para mí su puntaje máximo, ¿sí? Sobre este criterio en particular. Y así con cada uno de los otros criterios. Y acá dentro de las herramientas, y ahora los voy a correr ahí abajo, también podemos hablar del taller, ¿sí? Que el taller es una actividad de Moodle muy interesante, que así brevemente, porque nos daría para hablar 10 o 15 minutos todo lo que implica un taller en la plataforma Moodle, les puedo contar que en el taller pueden evaluar los pares, ¿sí? Entonces hay distintas fases, como ven acá. Hay una primera fase de configuración a cargo del docente, donde va a definir de qué se trata el taller, cuáles son los objetivos, cuáles son las instrucciones, proponer un formato de evaluación, ¿sí? Que ahora voy a hablar cuáles son las posibles evaluaciones dentro de un taller, y luego pasar a otra fase de envío. Entonces ya configuré la actividad de taller, y ahora todos van a enviar sus respuestas, sus tareas en esta fase, y cuando cierro esa fase de envío voy a pasar a una fase de evaluación, y allí es donde ya todos enviaron su tarea, y ahora pueden empezar a calificar la tarea de sus pares, según el formato de calificación que hayamos definido, que haya definido el docente o el administrador. Y luego cambiar a la fase de calificación para finalmente cerrar ese taller y que quede de solo lectura, donde ya no se pueden obviamente no se pueden enviar más trabajos, pero tampoco se pueden evaluar esos trabajos de los pares. Y ahí cuando les hablaba de este taller, ¿no? Brevemente, les quería contar que dentro de un taller tenemos distintas formas también de calificar. Yo puedo calificar, hacer una calificación acumulativa, o puedo dejar solamente comentarios, es decir, los pares entre sí se dejan comentarios sobre las tareas de su par, o puedo poner un número de errores, o también, en este caso, también puedo utilizar una rúbrica con distintos criterios y distintos niveles. Y bueno, estas son las herramientas que son actividades dentro de Moodle. Como muchos de ustedes sabrán, Moodle nos permite tener actividades y recursos. Y hay ahí, y Leo acá te pido ayuda a ver qué te parece que es una lección, ¿no? ¿Una lección es una actividad o un recurso de Moodle? Porque la verdad que es muy rico, y acá te doy la palabra, Leo. Sí, la lección de Moodle es otro tipo de actividad que tiene una flexibilidad que posibilita usarlo en distintos escenarios. La lección es una herramienta que permite construir un contenido
compuesto por un contenido secuencial compuesto por páginas, ¿no? En donde cada página puede ser una página de contenido, con texto, videos, imágenes, digamos, una página de contenido habitual como uno puede construir, o puede ser, se puede incluir también preguntas de autocorrección, como multiple choice, de emparejamiento, pero tiene una característica importante, fundamental, a diferencia de otro tipo de actividades, que no nos obliga a hacer una secuencia lineal, sino que podemos construir itinerarios, es decir, diferentes caminos. Podemos estar en una página y de esa página, de acuerdo a una decisión que toma el alumno o a lo que responde en una pregunta, podemos derivarlo por un camino o por otro. Esto es muy rico, nos permite crear escenarios así con diferentes itinerarios, como es Elige tu propia aventura, ese tipo de libros. Nos permite crear simulaciones con toma de decisiones, estudios de casos, por ejemplo, que se presenta un caso clínico donde el estudiante se le presenta una situación y lo tiene que diagnosticar tomando decisiones, qué tratamientos, qué estudios diagnósticos le envía a hacer, qué tratamiento le ofrece a un determinado paciente, qué medicamento le da, y cada decisión que va tomando lo lleva por diferentes caminos que obviamente puede tener un resultado diferente. La elección la podemos utilizar también para hacer una forma simple de aprendizaje adaptativo. ¿Por qué? Porque nosotros podemos crear un contenido que hasta cierto punto es el mismo para todos. Luego, en ese lugar, hacer una pregunta y de acuerdo a lo que si responde bien o mal, lo podemos mandar a un contenido más avanzado u a otro contenido para profundizar en ese tema que respondió mal. Entonces estamos creando con esta lección una forma simple pero interesante de aprendizaje adaptativo. Y lo mismo podemos crear un cuestionario adaptativo. ¿Qué sería esto? Es un cuestionario donde tenemos una pregunta. Si la responde bien, también pasamos a otra pregunta. Si la responde mal, pasamos a una pregunta parecida a la anterior, sobre el mismo tema, para ver si ahora la responde bien. Si podemos continuar esto tantas veces como querramos, ¿no? Es un cuestionario donde más apropiado, no para una evaluación sumativa, sino para algo formativo, un cuestionario adaptativo donde lo vamos ayudando en las respuestas. Entonces, y como estas lecciones, todas estas preguntas pueden ser calificadas y esta calificación pasa a formar parte al calificador de Moodle, por lo que también lo podemos utilizar como herramienta para hacer el seguimiento, lo que es la película, como dice Ale, el seguimiento del desempeño del alumno a lo largo del curso. Bueno, muchas gracias, Leo. Algunas cosas que me gustaría rescatar del aspecto de las herramientas, que un poco cierran la parte de seguimiento y ahora vamos al tema del examen. Por un lado, la evaluación tiene que ser planificada, y tiene que ser planificada desde el principio. Por otro lado, los modelos son definitivamente híbridos. Fíjense en lo que contaba Mónica y después Leo, es cuanti cualitativo, yo puedo poner objetividad, puedo poner coherencia, Mónica mostraba ahí consistencia, argumentación, bueno, pero eso tiene que tener algún descriptores de las métricas de evaluación para poder evaluar. Por otro lado, el qué voy a evaluar y el cómo lo voy a mirar es anterior al entorno. Yo voy a decir algo, y la gente de ABC, todos nos dedicamos a esto, vivimos de esto y lo decimos a conciencia, la herramienta no nos resuelve nada por sí sola. Y digo esto después de 30 años de trabajar de esto, y de cada vez tener la mayor seguridad de que la herramienta, sin una metodología consistente detrás, no nos resuelve nada. Ahora fíjense, y ahora retomo lo que dijo Leo, cómo bien implementada nos puede permitir que en un mismo curso cada estudiante tenga una experiencia diferente, adaptativa y personalizada a sus necesidades. Con lo cual la herramienta es fantástica,
Moodle, los que conocemos Moodle desde el principio, vemos la tarea, el taller, la base de datos, las rúbricas, y decimos, es una herramienta 1000 veces distinta de la que empezó hace 25 años atrás, o 20 en el país, y eso es porque la metodología la ayudó a crecer. Con lo cual nosotros pensamos esta presentación con la idea de que la herramienta funciona, pero enmarcada en una fuerte metodología. Lejos estamos de pensar que armar un curso en Moodle, o en cualquier entorno, en el Evolution, o cualquier Moodle, o en cualquier entorno, sea llenar casilleros de todo lo que hay que hacer, sino pensar la metodología, pensar la evaluación junto con la propuesta, como parte fundamental de la propuesta, y luego ahí ver cómo dialoga en una tensión irreductible, dicen los vygotsquianos, y definitivamente es así, entre lo que quiero hacer metodológicamente y lo que puedo hacer a nivel de las herramientas con las que cuento. Así que bueno, esta es un poco la idea del seguimiento, pero avanzamos un poquito más. No estamos yendo más de 20 minutos a partir de ahora, les digo, para que no sientan que les vamos a ocupar toda la tarde. Pero básicamente, yendo entonces al tema de la evaluación final, volvemos a la herramienta en la que estábamos antes, es el mismo código QR, es una segunda pregunta de esta misma herramienta de celular o de otra ventana de la presentación. En el caso de que estén ahí, dejo un minuto esto para que puedan volver a leer el código QR. Déjenme que yo también lo voy a hacer con mi celular para asegurarme que está funcionando. Y que vean la pregunta correcta. Ahí está. La pregunta que deberían ver es esta: ¿cuál es la peor escena en la enseñanza remota cuando se toma un examen? Ya vamos a la foto y no a la película, y entonces voy a dejar de compartir para compartir las respuestas que ustedes nos están mandando. Acuérdense, la misma presentación que antes. No sé si se vio eso en la... Acá está, ahí ya recibí algunas, con lo cual ya han podido entrar. Entonces les voy a compartir para que lo puedan ver todos. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar cuando tomamos un examen? La suplantación, la deshonestidad académica, que el cuestionario dé un error, el corte de la comunicación, que el estudiante falsee o realice búsquedas, que el alumno no sepa nada, que no haya control, que se equivoque en la percepción de lo aprendido. Acá hay como miedos o escenas temidas de diferentes niveles, algunas tecnológicas. No es que no quiera quedarme con eso, pero si se corta la luz, ahí tenemos menos respuestas desde la metodología, que falta retroalimentación, que se abran los recursos en línea, que alguien le haga el examen, a ver si alguna, que no se entienda la consigna, que haya falta de ética, que haya plagio, que la solución sea grupal. Algunas de esas cosas van a ver que Moodle las resuelve, más allá de los sistemas de control del propio Moodle, que se consulte un experto, que se copie, que haya una copia masiva, que no se vea lo aprendido, que se corte la comunicación, tomar demasiado fácil, etc. Bueno, si les parece, dejo de compartir esto y vuelvo a compartir entonces la presentación para la parte final de lo que queremos comentarles. Definitivamente hay muchas escenas temidas, algunas respecto, por ejemplo, de la suplantación. Yo siempre digo que si uno hace una buena película, tiene indicadores para asegurarse que la persona sea siempre la misma. Digo, bueno, si es otro, que sea el otro desde el principio. O sea, si se inscribe uno y cursa otro, pero siempre cursa otro alumno, tengo menos herramientas. Lo que debería darme esta cosa del seguimiento es herramientas para darme cuenta que permanentemente hay un alumno distinto detrás del teclado, pero con el mismo DNI. ¿Por qué? Por cosas invisibles, por cómo escribe, por cómo puntúa sus comentarios, por las palabras que usa, por la hora del día a la que se conecta. Es muy posible que pase, a nosotros nos pasa mucho en la universidad, que uno, no cursos de maestría y doctorado, ahí sí debería ser uno solo, pero que de pronto los cursos de formación docente de la Facultad de Medicina donde trabajo, lo hacen en la guardia del hospital. Entonces, uno tiene el usuario, pero son varios los que trabajan. Y ahí uno debería pensar qué pasa si en la evaluación final tiene que ser una evaluación individual de un solo participante. Que ahora vamos a ver qué herramientas nos da Moodle para eso. Pero si no, el seguimiento debería asegurarme alguna de estas cuestiones. Entonces, ¿cuál es la peor escena? Ya las vimos, y ahí tenemos un modelo, y otra vez la planificación, el qué, el cómo, el cuándo, todas estas preguntas,
que dan vueltas, pero son las preguntas que hay que hacerse, tendríamos 3 escenarios. Podríamos pensar que en cuanto a estrategia e instrumentos, la evaluación final, el examen, digamos, de un curso remoto, uno podría tomarlo en un escenario sincrónico oral, y sin saber, el otro día, el viernes pasado, IABC hizo otro webinar con un caso de éxito, que fue en este caso la Universidad UFASTA, y sin haber yo visto el webinar, habíamos llegado más o menos a un modelo parecido, pensando en 3 ventanas o en 3 escenarios posibles. Un escenario sincrónico oral, donde se toma un examen oral de construcción de respuesta vía videoconferencia, que puede ser individual o grupal, acá el riesgo podría ser, tardo mucho tiempo en tomarle a todos, pero la competencia docente es más parecida a la que el docente hoy tiene. Sé hacer preguntas, sé darle cuenta cuando el otro argumenta, sé ayudarlo cuando está argumentando y se queda con alguna idea que no tiene, y entonces ahí podría repetir, con la idea de la comunicación remota, pero repetir un escenario parecido al examen oral que uno toma en la universidad cara a cara. Después tengo un escenario, acá pusimos sincrónico, asincrónico, escrito, y acá es donde entran las ventanas, donde puedo tener, por ejemplo, la entrega de trabajos vía tareas, que Mónica contaba recién con la herramienta Moodle, los cuestionarios en el aula virtual, que se abren en una ventana de tiempo, y esto de la ventana no es invento nuestro, lo toma Manuel Castells en un texto del 2011, la herramienta me permite abrir y cerrar ventanas en lo sincrónico, para decir, dentro de un espacio sincrónico de 2 horas, va a estar habilitado el cuestionario media hora, o tengo el cuestionario solamente media hora para poder trabajarlo, dependerá de la conectividad. Pero abro ventanas para abrir y cerrar el cuestionario, lo abro y lo cierro en una ventana más grande, y ahí defino en qué momento los estudiantes pueden conectarse, y ahí tengo un espacio escrito, totalmente asincrónico, como es la tarea, donde la ventana puede ser de un día o de 2 semanas de entrega, y el alumno sube cuando puede, o una ventana más acotada, en términos de lo que plantea Manuel Castells, de media hora, o de 1 hora, o de 2 horas, donde el alumno además tiene, una vez que arranca, media hora para contestar. Entonces, lo asincrónico lo voy acotando en una ventana de 2 horas con una apertura del examen de media hora. Voy achicando los espacios de libertad para que el alumno conteste. Y luego tengo un combinado, por ejemplo, a mí me ha pasado como directora de tesis y como jurado, que el tema de la pandemia no ha reducido en absoluto las defensas de tesis en las universidades. ¿Por qué? Porque tenemos un espacio combinado, una entrega de trabajo donde hay un director que definitivamente puede acreditar identidad del otro, no hay suplantación posible, con un trabajo de 1 o 2 años de trabajo, con una defensa oral. Con lo cual ahí no hay manera de pensar que el estudiante no sabe, o que no resolvió la tarea, o que no es quien dice ser, o que hay una suplantación de identidad, o que hay una copia, porque además se pide que la defensa sea sincrónica y en vivo, no que el estudiante mande un video. Con lo cual hay un combinado de entrega de trabajo y defensa, que en el caso de los posgrados no ha tenido ninguna restricción con la enseñanza remota, o otro ejemplo, otro escenario que nos imaginábamos, es una entrega de un escrito, caso práctico y defensa oral posterior. Por ejemplo, a la mañana te doy el tema, o a las 2 de la tarde te doy el tema, a las 4 tenés que tener un trabajo escrito y presentarlo oralmente. Por supuesto, y lo veíamos en las herramientas más sofisticadas de Moodle que contaba Mónica y Leo, todo esto requiere pensar la evaluación como una estrategia muy delineada, muy sofisticada, y ni les cuento si desde ahí queremos definir itinerarios. La evaluación definitivamente, la película, o cortar la película en capítulos, digámoslo en términos del on demand de las series, me puede posibilitar empezar a marcar que cada estudiante personalice su itinerario con espacios o con nodos de evaluación formativa en diferentes momentos. Por supuesto que esto requiere pensar una estrategia donde todos estos elementos que vimos se vinculen, ¿no? Y lo último, para ya ir a las herramientas de cuestionario, contarles que ya lo saben, que hay 2 tipos de pruebas, la prueba de construcción de respuesta o de ensayo, donde básicamente acá se evalúa, por ejemplo, la argumentación, por ejemplo, la improvisación al hablar, por ejemplo, el uso del lenguaje, por ejemplo, el énfasis en el lenguaje. Hay materias y disciplinas donde esto es muy útil y es una competencia central, a veces por demás, y hay materias y disciplinas donde esto no es tan útil. Y después las pruebas de selección de respuesta,
con todo el nivel de cuestionarios y encuestas de Moodle y de los entornos virtuales, donde se selecciona una respuesta de una lista. Pero esas respuestas, o posibles respuestas, son preestablecidas. Y ahí tenemos de dos opciones, de opciones múltiples, o de emparejamiento o asociación de opciones. Todos los cuestionarios de Moodle, con todas sus variantes, funcionan en este escenario. Uno podría hacerlos combinados, podría poner un cuestionario con preguntas de desarrollo y preguntas de selección. El tema es que ahí estamos invirtiendo como el trabajo necesario para la corrección, o para la definición de los estándares de rúbricas, o de contra qué estándar comparo ese tipo de herramientas. Lo último, si uno va a construir una prueba de selección de opciones, y no es que yo me ponga densa con el tema de la metodología, pero definitivamente la didáctica tiene una cuestión de consistencia metodológica que es irreductible, insoslayable, irrepetible e imposible de evitar, inevitable sería, siguiendo con la CI, que tiene que ver con organizar una prueba de selección de opciones en pasos. Y esto de los 60 para acá se ha organizado en términos de organización, hoy decía Leo, una organización muy reticular, muy organizada del contenido, muy fragmentada incluso, para poder organizar cómo defino los itinerarios. Entonces ahí supongamos que definimos que necesitamos un cuestionario, porque tenemos muchos estudiantes en nuestro curso, porque tenemos un contenido posible de ser evaluado de esa manera, entonces ahí tendría que pensar en los pasos de la construcción de pruebas de opción múltiple. Definir los contenidos y los objetivos a evaluar, definir los contenidos, definir los objetivos, esto significa a qué nivel de profundidad y con qué logro de objetivo quiero trabajar cada contenido, armar la tabla de especificaciones. A mí me parece casi, no digo que es un suicidio, pero es muy inconsistente o muy azaroso armar una prueba de opción múltiple sin una tabla de especificaciones muy concreta y muy pensada, que me permita definir a qué nivel de objetivo quiero trabajar cada contenido, y en función de eso definir los ítems. Es cierto, y ahora lo van a ver cuando Leo y Mónica presenten las herramientas, que una de las principales ventajas de los entornos es que uno puede tener una base de datos de preguntas, de todas las preguntas que quiera, y cuanto más rica sea la base de preguntas, más rica va a ser la prueba, y más voy a poder evitar que los estudiantes se copien, por ejemplo, porque puedo armar de manera randomizada casi una prueba por estudiante. Pero otra vez, eso es rico cuanto más rica sea la base de preguntas. Y la base de preguntas va a ser más rica cuanto más tenga claro la tabla de especificaciones que hay detrás de las preguntas. Y esto quiere decir, por tema, por nivel de dificultad, por logro de objetivo, por tipo de pregunta. Cuanto más organizada esté la base de preguntas, que no sea una base de 1000, sino que sea 4 bases de 250 o 10 bases de 100, perdón, cuanto más organizada tenga la base de preguntas, mejor voy a poder organizar mis pruebas. Y en ese sentido, Moodle nos da la herramienta, pero no nos pone la inteligencia de qué contenido poner en la herramienta. Ahí hay un tándem que tiene que funcionar en conjunto, metodología y herramienta, o más, conocimiento, metodología y herramienta. Esas tres cosas tienen que estar a la par para que el entorno nos sea un aliado en ese tipo de evaluaciones, y las escenas temidas que ustedes tienen no se generen cuando uno toma un examen, ¿no? Bueno, dicho esto, venimos entonces a la segunda parte de las herramientas, y dejo de compartir, perfecto, ya dejé, para que Leo y Mónica nos hablen entonces específicamente de las herramientas en este escenario. Ahí está Leo, ¿no? Sí, ahí está. Perfecto. Voy a compartir pantalla. No, esta no. Bueno, mientras Leo busca la pantalla, si hay preguntas, nos las van haciendo, para que después que terminemos podamos contestar lo que sea. Ahí está, ¿no? ¿Se ve la pantalla? Sí, perfecto. Está bien, yo lo que quería hacer ahora es un recorrido rápido sobre, en particular, la herramienta cuestionario de Moodle, para que veamos que realmente tiene muchas opciones de configuración que nos permiten crear diferentes tipos de evaluaciones, es decir, podemos crear evaluaciones formativas, sumativas, de
de autocorrección, de autocomprobación de conocimientos, test de práctica, digamos, todo el abanico de, o casi todo el abanico de evaluaciones que podamos necesitar. Por ejemplo, si tomemos un caso de ejemplo típico que es, bueno, una evaluación final en la que queremos tratar de minimizar algunos riesgos, ¿no? De algunos de los que nombraron ustedes, por ejemplo, riesgo de que los alumnos se copien o de que se pongan en grupo y se intercambien las respuestas, o peor aún, de que uno haga un examen, se lo copie todo y lo distribuye en las redes sociales para que todos lo conozcan. Entonces, bueno, ¿qué podemos utilizar para evitar, no evitar, para reducir al menos ese tipo de riesgo? Entonces, para realizar un cuestionario, obviamente tenemos que empezar por todo lo que habló Ale antes, que es un cuestionario bien diseñado, ¿no? Así que bueno, en eso ahora no me voy a meter, sino más que nada en lo técnico. Ya asumamos que tenemos un cuestionario que lo vamos a diseñar como corresponde de acuerdo a la intención y el objetivo que nosotros tenemos para la evaluación. Como a eso si le agregamos que el examen tomarlo en una ventana de tiempo, lo que hablaba también Ale, ahí ya estamos reduciendo muchas posibilidades, porque si decimos que todos nuestros alumnos tienen que ingresar al Moodle en determinado horario para realizar el cuestionario, y no se puede hacer, no se pueden pasar de ese horario, estamos, bueno, uno obviamente evitando que ese cuestionario completo se distribuya para que otros lo tomen después. Y además, como es un tiempo limitado, tampoco le va a dar demasiado tiempo a un alumno para hacer su cuestionario y después ayudar a otro. Entonces, bueno, ahí estamos limitando realmente las posibilidades de riesgo. A esto le podemos agregar otra componente más, que es que las preguntas se muestran en diferente orden. Entonces, esto también pues, dificulta el copiarse. Ya no es simplemente decir que un alumno le diga a otro, bueno, la respuesta a la pregunta 1 es la opción D, porque la pregunta 1 mía va a ser diferente a la de mi compañero. Incluso mejor que tener un conjunto fijo de preguntas desordenadas es tener una colección de preguntas más amplias de la que yo muestro a cada alumno, es decir, lo que hablaba antes Ale. Si yo tengo 20 preguntas y de esas preguntas armo una parte del examen con 5, entonces lo que estamos haciendo es que cada alumno tenga un conjunto de preguntas diferentes. Es como típicamente en los exámenes escritos, el docente prepara 2 o 3 juegos de exámenes y los reparte, bueno, a los alumnos, depende de la fila o de la columna de los asientos. Acá, si creamos una colección de preguntas, en realidad estamos haciendo una cantidad, entre comillas, infinita de exámenes, porque probablemente ningún alumno tenga el mismo examen que el otro. Vamos a ver un poquito entonces cómo armamos eso en Moodle. Moodle ofrece una herramienta que es el banco de preguntas. Uno podría construir un cuestionario sin utilizar el banco de preguntas, directamente creando el cuestionario y metiéndole las preguntas adentro, pero no estamos aprovechando toda la flexibilidad que nos da el banco de preguntas. El banco de preguntas en el fondo nos permite armar colecciones de preguntas y lo que es más importante es organizadas y clasificadas en categorías y subcategorías. Vamos a ir, te voy a mostrar un poquito cómo es en Moodle. Vamos a empezar primero viendo lo que es categorías. La definición de las categorías, antes lo nombró también Ale, es muy importante, ¿no? Yo acá obviamente puse nombres, completamente genéricos, porque uno en realidad tiene que prediseñar con qué modelo con qué criterio voy a segmentar mis colecciones de preguntas. Ese criterio puede ser utilizar
dividir las preguntas por temas, por tópicos, o si yo tengo el curso, mi asignatura dividida en capítulos, unidades, secciones, podría ser otro criterio, que no siempre un capítulo coincide con un tema, ¿no? O podría ser también organizarlas por la dificultad de las preguntas. También lo podemos hacer entre que son preguntas para evaluaciones formativas o sumativas, o que son preguntas para evaluaciones de medio término, o evaluaciones finales, o exámenes de práctica. O también podemos llegar a un nivel más preciso. Supongamos que si uno define una colección de preguntas, por ejemplo, supongamos que lo hacemos por el criterio de temático, ¿no? Elijo un tema y en ese tema agrupo 20 preguntas. Que esas 20 preguntas cubren todo ese tema. Ahora, en el cuestionario, sobre esas 20 preguntas, voy a decidir, por ejemplo, que se tomen 5 para que todos los alumnos tengan diferentes grupos de preguntas. Esto para muchos escenarios alcanza y es muy válido, pero supongamos que nosotros queremos ser muy precisos en los tópicos que quiero evaluar. Entonces no me sirve tener 20 preguntas que recorran todo. Yo quiero tener 5 preguntas porque quiero evaluar exactamente 5 conceptos muy particulares. Entonces lo que puedo hacer en ese caso es, para cada una de esas preguntas, crear variaciones. Entonces voy a crear dentro de mi banco de preguntas una categoría que van a ser las variaciones de esa pregunta. Es decir, es la misma pregunta, pero con alguna diferencia. Puede ser algún cambio en el enunciado de la pregunta o cambios en las opciones de respuesta. Pero bueno, son preguntas que son similares en lo que están evaluando, pero tienen alguna diferencia. Para que lo mismo, no les llega exactamente, a todos los alumnos no les llega exactamente la misma pregunta. Entonces, lo que hacemos es crear variaciones de las preguntas. Bueno, entonces son todas diferentes formas de categorizar nuestro banco de preguntas, cada uno de acuerdo al objetivo y a que está destinada la evaluación. Tiene que obviamente previamente diseñarse esta organización entre categorías y subcategorías. Otro punto que también les quería contar, porque puede ser útil al momento de generar, cuando tienen que crear evaluaciones con muchas preguntas. Si bien se pueden crear directamente en Moodle, es práctico y amigable, también existen formas de crearlas afuera de Moodle y luego importarlas. Dentro de una categoría, importar todo un conjunto de preguntas que uno hace afuera, por ejemplo, en un editor de texto. Hay muchos formatos que soporta Moodle para importar las preguntas. Nosotros en principio vamos a hablar de 3. El formato Moodle XML. XML, si bien es un formato de texto que una persona puede leer e interpretar, no es del todo cómodo para trabajar. Más que nada está orientado a que una vez que uno ya tiene un banco de preguntas, poder exportarlo para guardarlo en un repositorio, para subirlo a un sistema de control de versiones como GitHub o alguno similar, o incluso para, si uno le quiere compartir su banco de preguntas con otro docente, el formato XML es muy cómodo para ese tipo de actividades. Otros 2 formatos que son útiles para crear las evaluaciones por afuera y luego importarlas es el formato ICANN, que es muy simple, es el más simple de todos, pero soporta solamente hacer preguntas de múltiple choice. Nada más que eso, pero bueno, si uno quiere hacer un formato múltiple choice es realmente muy simple porque es un archivo de texto donde pone la pregunta, las opciones de respuesta e indica cuál o cuáles de las respuestas son correctas y nada más. Si ya queremos algo más flexible, Moodle tiene el formato GIFT, que sí ya es un formato que soporta, creo que son 9 o 10 diferentes
tipos de preguntas, ¿no? Múltiple choice, de ensayo, de emparejamiento. Y además es más flexible en que uno también puede, dentro de este formato, poner qué feedback queremos. En el caso de que sea un cuestionario con retroalimentación, con feedback, podemos también poner el feedback, podemos poner si tienen puntajes parciales las preguntas también. Es un formato de texto que obviamente hay que aprender un poquito cómo se escriben, porque bueno, tienen caracteres, poner un numeral antes de un feedback, hay que aprender. O utilizar también, ahí ya hay algunas herramientas que generan este formato. Entonces, bueno, es una forma de poder construir la evaluación por fuera de una forma un poco más cómoda o más práctica, y luego a través de esta opción de importación la importamos y pasa a formar parte de nuestro banco de preguntas. Ahora vamos, ya supongamos que tenemos las categorías y ahora tenemos que alimentar nuestro árbol de categorías con las preguntas. Entonces, bueno, yo acá tengo algunas de ejemplo que ya están puestas en diferentes categorías, pero bueno, vamos a mostrar cómo sería crear una pregunta nueva. Acá ya podemos ver toda la cantidad de tipos de preguntas que tiene Moodle. Son muchas. Como ejemplo, para tomar solamente 2 ejemplos de un tipo de pregunta con opción múltiple, que es una pregunta de autocorrección, es decir, que el mismo sistema le asigna un puntaje, o la pregunta tipo ensayo, que es donde el alumno tiene que elaborar una respuesta y que tiene que después ser calificada por el docente. Ingresemos, por ejemplo, a la pregunta de opción múltiple y veamos alguna de las opciones que nos da. Bueno, además de poner un título, obviamente, podemos ponerle la puntuación que le vamos a dar a esta pregunta, que es como para definirle un peso diferente a cada pregunta. Obviamente acá estamos dentro del contexto de la pregunta, por lo que ponerle un peso en este momento tal vez no es tan útil, porque en realidad el peso va a depender luego de esta pregunta en qué cuestionario está siendo utilizada. Pero bueno, después vamos a ver que cuando armemos el cuestionario le vamos a poder cambiar el peso que uno le puso acá para que obviamente esté dentro del contexto. En este caso, bueno, como es una pregunta de múltiple choice, pues vamos a poder elegir si tiene una o más, permite una o más respuestas correctas. Luego acá se definen las diferentes opciones de respuesta. Podemos poner punto uno quiere, acá muestra 3, 4, 5, uno puede agregar más, usar la que uno quiera. Y en el caso de que uno quiera que una pregunta pueda ser reintentada, esto ya lo vamos a ver también después, es decir, que una vez que uno responde la pregunta, si la hizo mal, dejar que la vuelva a intentar. Esto más que nada lo utilizamos en evaluaciones formativas, no las sumativas. Podemos definir pistas como que para que antes del reintento el sistema le dé una pista para que él ayudarlo a responderla bien, y también podemos definir una penalización, cosa de que si la responde bien, obviamente tiene un puntaje, pero si la responde en el segundo intento, el puntaje sea menor. Esto es bastante poderoso. Y otra opción que tiene que es interesante, voy a volver a entrar, es abajo de todo, las marcas, o también lo que conocemos como tags. Uno puede etiquetar o etiqueta, ¿no? Etiquetar las preguntas con diferentes etiquetas. Que esto va a ser útil también al momento de elegir que se elijan preguntas al azar de una determinada categoría. Esto ya lo vamos a ver. Por ejemplo, acá tenemos varias preguntas y que bueno, están en diferentes categorías.
y que están etiquetadas, algunas con más o menos tags. Bueno, acá lo que hicimos es, suponemos que ya tenemos definido nuestro banco de preguntas clasificados en diferentes categorías. Ahora vamos al cuestionario. Yo acá tengo un cuestionario armado, pero está vacío. Entonces vamos a editar el cuestionario. Y acá es donde nosotros tenemos que empezar a alimentar el cuestionario con preguntas. Entonces tenemos la opción agregar y tenemos acá tres opciones. Agrega una nueva pregunta, que este es el caso más, la opción más simple, que es crear la pregunta en este momento, que bueno, no es un poco la idea, ¿no? Lo que nosotros deberíamos utilizar como buena práctica es tener antes el banco de preguntas. Entonces tenemos la opción de agregar una pregunta del banco de preguntas, una pregunta fija, es decir, yo elijo cuál es la pregunta que quiero, o cuáles, uno las puede elegir, y añadirlas. O la otra opción, que es la que les quería mostrar, es una pregunta aleatoria. ¿Qué significa esto? Es que uno va a pedir que elija una pregunta aleatoria del banco de preguntas. Uno va a elegir, bueno, en este caso yo quiero que la pregunta aleatoria sea, por ejemplo, de la categoría 2. La categoría 2, en principio, como tiene subcategorías, no tiene preguntas sueltas, pero si te quiero que incluya las subcategorías, me va a mostrar todas las preguntas que están en todas las subcategorías de la categoría 2, que en este caso acá nos dice que hay 7 preguntas. Si yo voy más abajo y pongo una subcategoría, por ejemplo, la categoría 2B, me muestra las preguntas de solo esa subcategoría, que son 5. Entonces ahí puedo yo ir filtrando y delimitando de dónde voy a obtener las preguntas. También acá podría ya elegir si quiero de todo este conjunto de preguntas solamente las preguntas que ya etiqueté con determinada marca. Por ejemplo, si yo elijo las que estaban etiquetadas con tag 2, acá voy a refrescar, me quedan que son solo 3 preguntas. Entonces los tags están buenos, las etiquetas están buenas como para hacer una clasificación transversal a las preguntas. Como con las categorías nosotros hacemos una clasificación vertical, ¿no? Más que nada un árbol vertical, y con los tags estamos haciendo una clasificación más horizontal que podemos hacer transversal a todo nuestro banco de preguntas. Voy a sacar el tag para volver a tener las 5. Y bueno, yo una vez que decidí de qué categoría voy a tomar las preguntas al azar, yo defino acá, voy a definir que de estas 5 preguntas que tengo disponibles, yo quiero que en este cuestionario me muestre 3. Entonces las agrego. Y bueno, acá ya tengo en el cuestionario este grupo de preguntas donde me va a mostrar 3 preguntas tomadas al azar de la categoría que yo definí. También tenemos la opción, que la vemos acá, de reordenar las preguntas al azar, que en este caso no tiene sentido, pues ya al ser aleatorio ya tienen un orden al azar, ¿no? Chequear esta opción tendría sentido solamente si yo acá si ponemos preguntas que no son aleatorias, ¿no? Entonces, en el caso de que yo no tengo armado un banco de preguntas más amplio del que necesito y solo tengo las preguntas que voy a utilizar, sí podemos utilizar la opción de reordenar las preguntas para conseguir que no todos los alumnos reciban las preguntas en el mismo orden. Entonces, bueno, complicar también que se puedan intercambiar las respuestas. Antes no lo mostré, pero al momento de crear las preguntas también está la opción de mostrar, de pedirle al cuestionario que cambie el orden de las respuestas también. Entonces eso también hace más complicado todavía el que los alumnos se intercambien las respuestas. Vamos a
a editar, vamos a mirar lo que son las opciones del cuestionario, que también tenemos. Son opciones del cuestionario como un todo, ¿no? No ya para las preguntas, sino para todo el cuestionario. Con la temporalización hacemos lo que hablamos antes de definir una ventana de tiempo en la cual tenemos habilitada la evaluación para que todos los alumnos tengan que ingresar en forma simultánea y así evitamos que se difunda el cuestionario. Podemos habilitar una fecha y hora de inicio, una fecha y hora de cierre, y además un tiempo límite para poder hacer la evaluación. Esto es útil también, por ejemplo, supongamos que tenemos una evaluación donde tenemos preguntas de múltiple choice y también preguntas de respuesta abierta para elaborar. Y también supongamos que para las preguntas de múltiple choice nosotros le queremos dar 10 minutos máximo para que las resuelvan, y a las de elaboración de la pregunta abierta 5 minutos. Podría pasar que haya alumnos que sean más rápidos que otros, o bueno, porque saben más, y el múltiple choice, tal vez en lugar de 10 minutos lo hacen en 5 minutos. Entonces le quedarían 10 minutos para hacer la de pregunta abierta en lugar de 5. Si pensamos que eso es injusto y lo queremos evitar, lo que podemos hacer es dividir el cuestionario, hacer 2 cuestionarios en Moodle, sí ponerle a los dos la misma fecha y hora de inicio y de cierre, pero a cada uno ahí ya le podríamos asignar su propio límite de tiempo. Entonces nos estamos como obligando a que el múltiple choice lo hagan en 10 minutos y la pregunta abierta en 5 minutos. Además, en Moodle también, si quisiéramos, podríamos hacer que el segundo cuestionario no se pueda hacer hasta que se haya completado el primero. Esas son opciones también de las actividades de Moodle. En cuanto a calificación, esto se utiliza cuando nosotros dejamos que el cuestionario se pueda reintentar. El cuestionario como un todo, ¿no? No estamos hablando de reintentar una pregunta, sino de que una vez que se finalizó todo el cuestionario, tenemos la opción de dejar que el alumno lo pueda reintentar. Entonces, en el caso de que haya más de un intento, acá se define la calificación que va a tener el alumno. Uno puede decir que sea la calificación del primer intento, es decir, lo dejamos hacer lo dejamos reintentar, pero la calificación que nosotros vamos a considerar es solo la del primer intento, o la del último, o que haga un promedio. En las opciones de esquema, bueno, tenemos unas opciones nada más de paginar las preguntas, que esto también lo podemos hacer del cuestionario, que es definir de a cuántas preguntas por vez se ven en una pantalla, en una página. En general, solemos poner una pregunta por página, o no sé, 2 o 3 preguntas por página, y bueno, eso lo podemos hacer desde acá o desde el cuestionario. Y el método de navegación tenemos libre o secuencial. ¿Cuál es la diferencia? Es que en formato libre, el alumno puede, si tenemos 10 preguntas, puede ver las 10 preguntas de entrada y puede responderlas en cualquier orden. Puede ir a la última, como sería un escenario similar a un examen escrito, donde tenemos el papel y podemos ver todas las preguntas y empezar por las preguntas que querramos. Pero hay situaciones, podemos tener una situación en un tipo de evaluación en donde en una pregunta nosotros, por ejemplo, en una segunda pregunta, en el mismo enunciado de la pregunta estamos tal vez respondiendo o dando una pista de la pregunta anterior. Para ese tipo de evaluación nos conviene, necesitaríamos seleccionar el formato secuencial, que es un formato donde el alumno no puede avanzar. Es decir, tiene la primera pregunta, la tiene que contestar, luego que la contesta puede avanzar a la segunda. Una vez que está en la segunda no puede volver atrás ni puede seguir avanzando. No, bueno, es muy útil para ciertos tipos de evaluación que podemos necesitar.
comportamiento de preguntas, bueno, tenemos lo de que también, que además de desordenar las preguntas, también desordene las respuestas. Y en el comportamiento hay varias opciones. Acá podemos identificar dos grandes grupos. Los que son lo que llama retroalimentación diferida, empecemos. Retroalimentación diferida, o es el feedback diferido, es decir, que no se le da ningún tipo de información al alumno sobre cómo está contestando el cuestionario, no se le está diciendo no se le está dando un puntaje parcial, si las preguntas que está haciendo si las contestó bien o mal. Es decir, para una evaluación sumativa utilizaríamos este formato en donde tiene que contestar todo, y en el caso de que querramos darle una devolución se la damos al final cuando ya haya entregado el cuestionario. Los otros modos son todos modos parecidos en cierto sentido, que permiten darle algún tipo de retroalimentación, de feedback, pregunta por pregunta. En este feedback también se le da un feedback, se le puede dar la posibilidad de reintentar la pregunta, si uno quiere o no. Como vimos antes, se le puede dar las pistas en el caso de que lo dejamos reintentar para que en el reintento le vaya mejor, y podemos penalizar también los reintentos. Un formato particular que vemos que lo soporta tanto la realimentación diferida como la inmediata es el que vemos ahí como CBM. Acá me voy a traer un machete. CBM, en español, es calificación basada en certeza. También antes Ale les contó un poco. Que es un modo diferente de calificar una pregunta de autocorrección. En este modo, además de la pregunta, además del alumno tener que contestar la pregunta eligiendo la respuesta, va a tener que indicar con qué grado de certeza, con qué grado de seguridad está contestando. Hay 3 niveles que tiene que elegir: certeza baja, media y alta. Y en la calificación de esa pregunta va a estar calculada en función de si respondió bien o mal y de con qué grado de certeza dice que la responde. Acá podemos ver una tablita en donde si responde bien, con certeza baja, se le da 1 punto. Si responde con certeza media, 2, y dice que está muy seguro, se le da 3 puntos, que es lo máximo. Ahora, si responde mal y pone certeza baja, entonces, bueno, ahí no se le da punto. Pero si responde mal, pero él había dicho que estaba muy, muy seguro o seguro, se le asigna puntaje negativo, es decir, se le descuenta puntos. Como todo, ¿no? La utilidad o no depende del objetivo que uno tenga con la evaluación, pero puede ser muy útil para las evaluaciones de autocomprobación de aprendizaje, ¿no? Que le pidamos a un alumno que conteste una pregunta. Le estamos pidiendo que pensá qué tan seguro estás de contestarla. Y después que el alumno vea que tal vez una pregunta que él estaba muy seguro la contestó mal, bueno, supuestamente lo va a motivar para que repase sobre ese tema o se dé cuenta de que, bueno, los conocimientos que él pensaba que tenía no eran tanto así. En ese sentido es muy útil, y bueno, cada uno le puede también encontrar otras utilidades. Las opciones de revisión está relacionado con qué tipo de realimentación queremos darle al alumno, o en cada pregunta o cuando finaliza todo el cuestionario. Y bueno, deja elegir muchos tipos de opciones. Vamos a ver que cada uno de estos recuadros tiene las mismas opciones, lo que sí son diferentes momentos en el ciclo de vida.
El primero es durante el intento, es decir, qué realimentación le damos en cada pregunta. El segundo conjunto es después de cada intento, es decir, cuando terminó de responder el cuestionario, si le doy algún tipo de información. El tercer cuadro es, le doy información, pero se la dejo visible solo hasta que el cuestionario esté abierto con la ventana de tiempo que definimos más arriba. Y el último conjunto es para, si le doy información, recién después de que cierre el cuestionario. Eso, por ejemplo, sería para el caso de una evaluación sumativa, donde le damos un tiempo, y obviamente no le queremos dar ningún tipo de feedback a ningún alumno hasta que esté cerrado el cuestionario para todos. Y bueno, las opciones que tenemos adentro son dejarlo recorrer todas las preguntas para que pueda ver que él respondió en cada caso, decirlo no si fue correcta, si esa pregunta la respondió bien o mal, además de decirle si, en el caso que la respondió mal, cuál era la respuesta, darle el puntaje que tiene asignado a esa respuesta, mostrárselo o no, y después los feedbacks. Los feedbacks, en los cuestionarios de Moodle podemos definir un feedback global que se da al final del cuestionario, y después feedbacks que son por pregunta, ¿no? Un feedback que puede ser general a la pregunta, no importa si la respondió bien o mal, o también podemos definir un feedback en el caso que la respondió bien, otro feedback en caso que la respondió mal, y también existe la posibilidad de preguntas parcialmente correctas o incorrectas, que eso no lo mostré antes, pero cuando uno define las por ejemplo, en un multiple choice que tiene varias opciones, uno puede definir que la opción es correcta o es incorrecta o es parcialmente correcta, podría definirlo, y asignarle un puntaje también parcial en ese caso. Bueno, sigamos. A ver, con apariencia no tenemos nada. Restricciones sobre los intentos es en el caso de que, bueno, acá la primera opción es contraseña, si queremos definir una contraseña para que el alumno ingrese al cuestionario. Después podemos definir qué intervalo de tiempo hay que esperar entre un intento y el otro. Estamos hablando de intentos del cuestionario completo, ¿no? No de reintentar la pregunta, sino de una vez que completó el cuestionario. En el caso de que permitamos reintentarlo, podemos definir que tiene que esperar tantos minutos o tantos días. Después acá, esta es una opción que no es propia, no viene con Moodle, pero se las quería mostrar porque puede ser útil en estos momentos de evaluaciones online. Este es un plugin que se puede instalar de Moodle, es un plugin que desarrolló el Open University. Es muy simple, pero puede ser útil. Es un plugin que antes de comenzar la evaluación le va a salir un cartel al alumno con una especie de declaración, donde el alumno declara que no va a hacer trampa, en pocas palabras, ¿no? Uno obviamente ese texto lo puede elegir, donde es una declaración de que no va a hacer trampa y tiene que tildar una casilla donde afirma que él no va a hacer trampa. Más o menos como cuando uno se registra en un servicio y tiene que aceptar los términos y condiciones y aparece un check. Bueno, es similar a eso. Es como darle una formalidad al que yo estoy declarando que no voy a hacer trampa. Obviamente es una formalidad, pero puede ser disuasivo para los alumnos el tener que hacer ese check. Después vamos a ver cómo funciona. Y en seguridad del navegador. Te interrumpo un segundo para no dejar pasar esto. Nilda pregunta el nombre del plugin. El plugin se llama
El nombre del plugin, el nombre técnico es Honesty Check, como un check de honestidad, sí. pero también se lo puede buscar como, ¿cómo era? Pero espera que tengo el link acá. Mientras te comento, Leo, porque estamos ya casi Sí, acercándonos a las 2 horas, si querés y a la gente le interesa, que nos pueden escribir por chat, podemos hacer un webinar específico de todo esto que vos estás mostrando, porque da para Sí, una da hora para mucho. larga, ¿no? Tranquilamente. Sí. Bueno, acá tienen el Acknowledge Plugins. Bueno, en inglés es complicado. Este es el nombre oficial del plugin. Bueno, vamos a avanzar un poquito más rápido. La otra opción que quería mostrar es la de, que también ofrece requerir el uso de Safe Exam Browser. Esto lo muestro y también lo cuento un poquito rápido, pero un poquito con más profundidad cuando terminemos de revisar las opciones del cuestionario. Vamos a pasar rápido. Bueno, otro punto importante del cuestionario, en realidad de cualquier actividad que uno crea en Moodle, es configurar la condición de finalización de la actividad. Digamos, nunca hay que dejarla, obviamente, que en la opción que viene por defecto, que los estudiantes pueden marcar la actividad como completada, sino ponerle condiciones para que esta actividad sea considerada como completada, que en este caso es que el estudiante reciba una calificación, ¿no? Por esto, bueno, esto es válido para cualquier tipo de actividad de las que provee Moodle. Bueno, a ver, ¿qué más? Bueno, ¿te parece, Leo, si vamos cerrando un poco y si acá yo los leo, los leemos todos, si tienen alguna duda puntual con lo que dice Leo, Vale, le hablo, y entonces, hacemos otro. salteo, hago un rapidito lo del Safe Exam Browser porque es interesante. Con todo lo que vimos hasta ahora, más como herramientas, además de la metodología y el cuestionario bien armado, le agregamos lo de la ventana del tiempo, lo de preguntas al azar, que reducen los riesgos de que se copien, pero ahí obviamente no estamos evitando lo que es que el examen lo esté haciendo otra persona que quiere ser, que lo estén ayudando. Entonces, bueno, ahí, como dijo Ale, no hay muchas posibilidades, ¿no? Lo único que podemos hacer es supervisar el examen, ya sea con algún mecanismo automatizado, como son los sistemas de proctoring, o con una supervisión personalizada, es decir, una persona que a través de videoconferencia, de algún sistema, Zoom, como Meet, pueda supervisar a los alumnos. No tiene por qué ser uno a uno, ¿no? Podemos dividir todos nuestros alumnos en grupos de 16, 20, 25, es decir, formar una grilla donde podemos ver, no sé, de 4x4 o hasta 5x5, hasta 25 alumnos simultáneos y que haya una persona que esté supervisando la actividad, pero tampoco es 100% segura porque, bueno, nosotros vamos a ver a los alumnos, pero no vamos a ver qué está haciendo en la computadora, si está googleando, o si le pedimos que comparta pantalla, no lo vemos a ellos, o se complica, es decir, tener 25 alumnos que estén los 25 compartiendo pantalla, no vamos a poder. Entonces, si queremos agregar un nivel más de seguridad, lo que se puede utilizar es los llamados lockdown browsers, como el Safe Exam Browser. Safe Exam Browser es un navegador web, como el Chrome, que funciona en lo que también se denomina técnicamente modo kiosco, que es, por ejemplo, los puestos de información que uno encuentra en los shoppings, que en el fondo es una computadora, pero lo único que puede hacer es tocar lo que está ahí y no puede irse a otro lugar de Windows. Bueno, este navegador lo que hace es justamente eso. Se abre el navegador y
uno no puede salir de ese navegador. Y el navegador, al único lugar que va es al cuestionario de Moodle que uno le definió. Tampoco puede ir a otro lugar, no puede navegar a otras páginas, no puede hacer Alt Tab para cambiar de aplicación, no tiene tampoco obviamente la barra arriba de navegación para cambiar, y no se puede cerrar el navegador hasta que se completa el examen. Entonces, esto acá le estamos agregando un nivel de seguridad que originalmente fue pensado para exámenes presenciales, en un aula, en un laboratorio donde los alumnos tienen las computadoras de laboratorio o llevan sus propias computadoras, porque con esto solo no alcanza, obviamente, también necesitamos verlo, porque si uno tiene, por más que tenga el Safe Exam Browser, si no lo miramos, puede estar googleando en el celular o en otra computadora. Entonces, como que necesitamos las dos cosas, ¿no? Necesitamos que use el Safe Exam Browser, pero además poder mirarlos. Para eso, en un entorno online, tenemos que tener como complemento la videoconferencia y este navegador, que para las versiones de Moodle 3.7 y 3.8 hay un plugin que se puede agregar para poder utilizarlo con mejor integración, y en la versión 3.9 que salió la semana pasada, ya la integración con Safe Exam Browser viene nativa y es muy potente. Incluso, bueno, para el que conoce algo de este producto, uno tiene que crear un archivo de configuración donde define en cuál es el cuestionario y otra serie de parámetros, que eso se hace con una herramienta que corre en Windows, que se baja, ¿no? Pero ahora, con esta integración que trae 3.9, eso también se puede hacer directamente desde dentro de Moodle. Esa configuración se puede hacer directo de Moodle. Y cuando el alumno entre el cuestionario, le va a aparecer un botón para directamente ejecutar el Safe Exam Browser con esa configuración. Es decir, está muy integrado, muy fácil de usar, tanto para el alumno como para el docente, para crear estos archivos de configuración. Incluso permite tener ya plantillas de configuración para que un administrador o, digamos, el que administra la cátedra tenga plantilla de configuración para que luego a los docentes facilitarles hacer cada uno de los configuraciones para sus exámenes. Bueno, con esto termino para no hacerlo tan largo. Bueno, Leo, muchas gracias. Fuimos ahí tratando de contestar en el chat, así que ahora, Ale, si querés, continuamos y ya le damos cierre a este webinar. Vamos, sí. Continuamos no es una palabra que nadie soporte hasta ahora, me parece, después de 2 horas, ¿no? Cerramos, prometemos. Prometemos que cerramos la cosa. Bueno, Leo, gracias. Yo otra vez, y con esto sí, prometido y reprometido que cerramos, cuando decíamos al principio contenidos, más metodología, más herramientas, creo que Leo nos dio una masterclass de que la herramienta tiene un nivel de profundidad, un nivel de refinamiento, un nivel de sofisticación enorme, pero cuanto más sepa y más claro tenga el docente lo que quiere hacer, más responde la herramienta. Con lo cual me parece que ahí hay un punto en el cual se une lo que trabajábamos antes y toda la descripción que Leo hizo en detalle, que responde a algunas de las escenas temidas. Para cerrar, la evaluación debe pensarse al principio del proceso, en el medio y al final es tarde. Al principio cuando uno piensa en los objetivos, los niveles de logro, lo que quiere lograr de los estudiantes, si quiere armar itinerarios personalizados o grupales, con qué metáfora de clase quiere trabajar, ahí se piensa la evaluación. La evaluación requiere una metodología muy profunda, es una competencia de observación que retoma y enriquece el entorno tecnológico. Fíjense todo lo que comentó Leo, si el docente lo tuviera que pensar cuando se encuentra con la interfaz o cuando se encuentra con el clic o con la herramienta. Hay que pensarlo antes. Y en función de lo que piensa, le agrega el browser, o le agrega el plugin, o le agrega lo que necesita. La evaluación es dilemática, sin hablar del componente político de la evaluación, es dilemática técnicamente, en cuanto a sus momentos, antes, durante, después,
en cuanto a su componente proceso-producto, en cuanto a los modelos quanti-quali, en cuanto a los protagonistas, si es autoevaluación, si es coevaluación, si es heteroevaluación, que en cada caso, fíjense que las herramientas discriminan estos protagonistas, pero otra vez hay que saber qué hacer antes de hacerlo, y siempre, y eso es una práctica que funciona en cualquier entorno, pero que en el entorno virtual, con todos los rastros que hay, uno la puede reconstruir aún después de haber dictado la materia, y esto es fundamental para el trabajo con entornos virtuales. Uno puede ir, se llama horrible, ¿no? Pero post-mortem, o con el aula congelada, cuando los estudiantes ya se fueron del aula, o cuando están inactivos, ahí puede incluso ir y ver de manera ex post qué es lo que pasó en el aula, para poder revisar y para poder hacer metaevaluación y metaanálisis de la clase. Con esto, Mónica, yo me despido, les agradezco enormemente la invitación, y quedo a disposición para preguntas, para comentarios y para cerrar el espacio. Bueno, muchísimas gracias, Alejandra. Te voy a pedir si nos pones la placa final que teníamos preparadas, porque quería comentarle que desde IABC Learning nosotros queremos colaborar con las instituciones en el armado de todo lo que es el modelo de estas evaluaciones virtuales que tanto nos preocupan hoy. Y por eso pensamos en capacitación por un lado y en consultoría por otro lado. Entonces pensamos en jornadas de capacitación, en poder tener 2 jornadas de 2 horas vía Zoom, apuntando a todo lo que es la teoría y el análisis de casos, y también en consultorías para el diseño y la implementación de ese plan de evaluación, otra consultoría para lo que es el diseño de las preguntas, ¿sí? de pruebas objetivas, y también sobre consultorías específicas sobre las herramientas, que acá Leo les dio un pantallazo así de todo lo que podemos hacer, y también Alejandra desde la parte pedagógica, de implementación, de didáctica, ¿no? También les dio un pantallazo de todo lo que podemos hacer. Creemos que están y estamos todos atravesando un momento de mucho cambio, y que bueno, que podemos ayudarlos, acompañarlos, apoyarlos en este nuevo camino. Por eso, para cerrar, le dejamos nuestro mail, capacitacion@iabclearning.com, para que allí nos hagan las preguntas que hayan quedado de este webinar, pedagógicas, técnicas, o sobre las capacitaciones y las consultorías que ofrecemos. Y sepan también que estas propuestas son de forma particular, o también que pueden ser a medidas de las instituciones. Y ahí sigo el cartel que puso Alejandra de muchas gracias en nombre de todos nosotros, en nombre de IABC Learning. Gracias por este espacio.